Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. Voy a empezar con la exposición de mi monografía. Quien les habla es Kiara Guamani Niño, estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Estudios Generales. Mi tema es la enseñanza del lenguaje de señas en los niños del nivel inicial en Lima Metropolitana. La exposición voy a dar a conocer mi introducción. En los últimos años, a pesar de existir múltiples avances en diferentes ámbitos, sea en lo tecnológico o en la medicina, vemos que es importante analizar que todavía no tenemos dichos avances en cuanto se refiere a la educación. Por ello es que voy a hablar sobre la lengua de señas, que hace referencia a la expresión gesto-espacial y a la percepción visual con la que se comunican los sordos. La finalidad de este trabajo de investigación es dar a conocer cuál es el nivel de enseñanza de los niños, así como cuál es el nivel de enseñanza con el que cuentan las instituciones educativas. Por ello, empezaré exponiéndoles mi primer capítulo, que son los antecedentes e importancia de la enseñanza del lenguaje de señas en los niños. En el presente capítulo les expondré sobre los antecedentes y también los avances, así como la importancia del lenguaje de señas en la sociedad. El subcapítulo número 1 es la definición del lenguaje de señas. Actualmente vemos que el lenguaje de señas ha tomado una gran importancia en la sociedad en lo referente a siendo necesario conocer su concepto de una forma clara y concisa. Como menciona Becerra 2008, la lengua de señas no es más que una lengua explícitamente igual a las lenguas orales practicadas, siendo un medio de comunicación practicado y necesario para las personas sordas. Lo que menciona este autor es completamente cierto, ya que la lengua de señas, así como la lengua oral, que es practicado por todos, son lenguas, así como la escrita, entonces no tiene por qué haber una gran diferencia. Mi subcapítulo número 2 son las características del lenguaje de señas. En la actualidad es necesario que todos sepamos las características del lenguaje de señas, ya que las personas sordas no son completamente diferentes a todos nosotros. Como menciona Castro 2003, las personas sordas no pueden pertenecer explícitamente a una comunidad, deben ser partícipes por igual de las dos dichas comunidades, no considerándose una alternativa para excluir o excluirse. Con ello nos menciona que una persona sorda pertenece e integra a la comunidad que maneja la lengua oral. Entonces no puede simplemente pertenecer a la comunidad de las personas sordas. Mi subcapítulo número 3 es la importancia del lenguaje de señas. Actualmente sabemos que el lenguaje de señas es importante, ya que se trata de la integración de las personas sordas en la sociedad. Como menciona Rodríguez 2018, la práctica del lenguaje de señas llega a ayudar y a perfeccionar tanto el lenguaje escrito, así como el vocabulario. Con ello comprendemos que practicar el lenguaje de señas ayuda a perfeccionar nuestra socialización, entonces es una importancia. El lenguaje de señas en los niños. En este capítulo daré a conocer esencialmente los beneficios de la enseñanza del lenguaje de señas en los niños de nuestro país. El subcapítulo 2.1 son los beneficios emocionales del lenguaje de señas. Como dice Ávila 2014, tener un acercamiento de las dos culturas resulta beneficioso, ya que se les otorga la amplitud ante las diferencias, así como una buena aceptación de sí mismo. Como menciona, esta es un beneficio importante, ya que al practicar o al aprender la lengua de señas, se da una mayor aceptación, tanto personal como para las otras personas. El subcapítulo número 2.2 son los beneficios sociales del lenguaje de señas. En la actualidad es necesario que todos sepamos los aspectos sociales del lenguaje de señas, ya que las personas sordas tienen los mismos derechos que todos nosotros. Por lo tanto, Marino 2018 dijo que la persona sorda, su mayor dificultad no es el ser sordo, por el contrario, su dificultad es la poca capacidad de nosotros como sociedad, quienes no hablamos la lengua de señas, ya que no los comprendemos. Ante ello, es necesario que practiquemos o tengamos algo de conocimiento sobre el lenguaje de señas. Mi capítulo número 3 se trata del nivel de enseñanza del lenguaje de señas en los niños. En dicho capítulo indagaremos el nivel con el que cuentan las instituciones educativas, así como si los maestros están preparados para la enseñanza a personas sordas o para la integración a personas sordas. Mi subcapítulo 3.1 son las principales instituciones educativas que emplean la enseñanza del lenguaje de señas. Actualmente es necesario saber si existen instituciones educativas que cuenten o siquiera empleen el idioma del lenguaje de señas, ya que se supone que todos los colegios son inclusivos y por ello deberían tener algún conocimiento. Como menciona Colombier RMA 2020, en las instituciones aún se entiende que la lengua de señas es un campo lingüístico y por ello ante ello se coincide que teniendo esa poca información o escasa información de que la lengua de señas aún es una lengua escrita, dificulta a que se investigue o se
quiera tomar mayor importancia. Mi subcapítulo 3.2 es el análisis de las capacitaciones en los profesores del lenguaje de señas. En la actualidad es importante que sepamos cuánto avance hemos tenido en cuanto a la igualdad de condiciones para con los alumnos, ya que merecen recibir una educación de calidad. Como menciona Alsina, 2008, dijo que la falta de información académica de los profesores en dicho ámbito es un término que afecta desde siempre en la aplicación en su enseñanza. Con dicha cita tenemos en claro que los profesores no son capacitados, no se les da una orden o algún consejo, alguna palabra para el manejo del lenguaje de señas, o siquiera para saber las señas básicas por si se le presenta a algún alumno. Al igual, también Morales 2011 aduce que generalmente no se cuentan ni con garantías ni con recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para que exista un currículum que integre y respete las diferencias culturales y lingüísticas para que se puedan acceder a condiciones iguales. Entonces, ni en el currículum, ni en las instituciones no es un derecho para las personas sordas que se hable en su lenguaje. Como conclusión, se logró dar a conocer de una manera eficaz los antecedentes, la importancia del lenguaje de señas en los niños, entendiéndose como una lengua natural de expresión de las personas sordas, así como también su importancia de la integración de las personas sordomudas en la sociedad. Por otro lado, se pudieron explicar los beneficios que tiene la enseñanza del lenguaje de señas en los niños. Finalmente, después de una ardua investigación, se logró determinar que el nivel de enseñanza del lenguaje de señas en los niños del nivel inicial en Lima metropolitana es escaso, siendo por ello necesario su correcta y mayor aplicación para que se pueda dar en totalidad una educación inclusiva y de calidad, ya que todos los infantes, así como todas las personas, adultos mayores, tienen derecho a aprender sin temor a una falta de apoyo por parte de sus maestros, colegios u autoridades, así como de sus mismos padres. Por último, pueden ver mis referencias. Cuento con 14 referencias, todas sacadas de fuentes confiables, como una tesis de bachiller, del CONADIS, del Ministerio de Educación. Ahí pueden ver. Gracias por su atención.